Turquía, aclaro, yo amo Turquía, para mí Turquía es el paraíso, pero obviamente como todo les cuento lo bueno y lo malo que nos ha pasado a nosotros. Haría lo que fuera por mis hijos en la medida de lo posible para que ellos estén bien y que yo voy a pelear por ellos con uñas, garras y dientes a donde sea. Era más fiera que puedan conocer de mí, pero yo no permito absolutamente nada con mis hijos, ni con Elif, ni con Ahmed, ni con Tarek. Yo nunca en mi vida había visto a Elif de esa manera. Estaba temblando, no podía dejar de temblar y Ahmed y yo estábamos llorando con Elif cuando nos dijo esa historia. Y... La invitación primero es a escuchar a nuestros hijos, a ver las señales, ya sea porque nos las digan o porque nosotros las... Selam mi gente, bienvenidos a este video otra vez. Porfa, si no te has suscrito, suscríbete para que puedas compartir con nosotros más momentos y experiencias de nuestra vida entre Bélgica, Turquía y próximamente, si Dios permite, en Colombia. Hoy estoy haciendo este video porque estoy editando el siguiente video para el canal y es el momento en el que Ahmed entra a la escuela aquí en Bélgica. Y ese video de verdad que me llenó de muchísimo sentimiento. De verdad, yo creo que lo estoy editando con emociones encontradas. Creo que he llorado un par de veces haciendo este video, editándolo. Y es que me trajo muchos recuerdos y un tema que yo quería tratar con ustedes, sobre todo porque en el video en el que nosotros volvimos a las redes sociales con Orhan diciéndoles por qué habíamos estado ausentes unos meses, yo les toqué ese tema pero como por encima y hubo muchísima conexión con ustedes en los comentarios. Yo siempre trato de leer los comentarios lo que más puedo y contestarlos lo más personalizado que puedo, llamándolos a ustedes por su nombre para que sientan que realmente pues yo los leo y que estoy conectada con ustedes. Nosotros cuando estábamos en Antalya, pues Ahmed entró a estudiar a primer año. Él ya había hecho como lo que llaman maternal o el kindergarten o el jardín en Istambul y pues llega a la primaria Antalya. Pues la verdad nosotros sí muy ilusionados porque igual ya teníamos como la experiencia que habíamos vivido con Elif, entonces ya estábamos como un poquito más fuertes a diferencia de cuando llegamos a la primaria con Elif, que fue muy difícil sin saber el idioma, sin entender nada. Pues aquí ya sentíamos un poquito más de experiencia, pero de verdad que nos estrellamos. Ahmed los primeros días de la escuela llegaba muy contento, la verdad. Quienes siguen el canal saben un poquito cómo es Ahmed, cómo es su personalidad. Saben que Ahmed es un niño demasiado dulce, cariñoso, tierno, respetuoso. Su forma de hablar, en su forma de expresarse, lo que piensa, o sea, realmente yo creo que Ahmed es un niño demasiado lindo, demasiado respetuoso conmigo, de verdad. Como hijo yo puedo hablar solo cosas maravillosas de Ahmed porque para mí desde que él nació ha sido mi apoyo. Él es el niño que está pendiente siempre como de mamá, de papá. Él nos ama a los dos, es demasiado dulce. Él es el que llega y me pregunta: mami, ¿por qué tu mirada está así? ¿Hoy estás triste? ¿Estás feliz? ¿Qué pasa por tu cabeza? Él me pregunta muchas cosas. Entonces pues así mismo es en la escuela, o sea, realmente así mismo es en la escuela, así es en los otros lugares a los que va. Un niño demasiado respetuoso. De los primeros videos que hicimos cuando él empezó a ir a la escuela en Antalya, él me había dicho: mami, yo quiero que me compres una muñeca para regalarle a una niña de mi clase. Y yo le dije como, ay, lo pillé, yo lo estaba así como molestando. Yo le dije: claro, mi amor, cuando vayamos a una tienda, a un centro comercial, compramos la muñeca que quieres para que le regales a una niña. De hecho me sorprendió porque esa niña se llamaba Elif, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, qué casualidad. Y resulta que Ahmed empezó a llegarme a la casa con rasguños aquí como en esta zona, rasguños cerca como de la boquita. Lo que yo le agradezco a Dios es poder tener la oportunidad de estar ahorita cerca de mis hijos, de hacer parte de la crianza y formación activa de mis hijos, de estar con ellos todo el tiempo.
Y pues obviamente yo me fijo en todo, yo me fijo, yo soy la que baña al niño, yo soy la que lo viste, yo soy la que le da de comer, yo soy la que hace las tareas con él, yo sé todo, y yo sé cómo mandé a mi hijo a la escuela, yo sé cómo regresó y si él venía rasguñado. O sea, yo decía, no sé, ¿será que se rasguñó él mismo? Pues, no sé, rascándose o cualquier cosa, como que de todas maneras, por supuesto que le preguntaba, ¿no? O sea, yo lo estaba cambiando y yo le empecé a preguntar qué le había pasado y me dijo que nada, que había jugado con otros niños y que jugando pues que se había raspado un poquito. Yo seguí de todas maneras pendiente de eso, pero yo empecé a ver que con el paso de las semanas esos golpes se seguían repitiendo, esos rasguños en la cara, como las uñas marcadas, rasguños y cosas así. Entonces yo ya empecé como a alertarme, obviamente, y pues a la primera persona a la que yo le digo es a Orhan. Él también se da cuenta y pues lo primero que hacemos es al siguiente día de las clases ir y hablar con la maestra. Obviamente en ese momento fui con Orhan y llamamos a la maestra. La maestra fue en ese momento como amable, nos escuchó, le dijimos que estaba pasando esto y le preguntamos a Ahmed que quién había sido y nos dijo que efectivamente había sido Elif y eran otros dos niños que se la pasaban también con ella, los que pues le hacían esto a Ahmed. Entonces como que empecé a ver que en el grupo de papás empezaron a preguntar quién es el papá de fulanito, quién es el papá de sutanito, como porque sí estaban pasando dentro del salón esas cosas. Y yo sí vi que había una mamá que estaba preguntando constantemente quién es el papá de esta niña Elif y el apellido. Entonces yo dije, a mí me pareció curioso y yo le escribí un mensaje a esa mamá. Y ella me dijo, sí, mi hijo estaba viniendo a la casa con esto y esto, pero yo le recomiendo que hable directamente con la maestra o con el director y no hablemos esto así como un chisme de corrillo. Yo le dije, claro, es absolutamente el orden correcto que debíamos seguir. Después de eso, pues como que la maestra habló, esa situación se calmó un tiempo, pero después Ahmed ya empezó a ir otra vez a la casa y me empezó a decir que habían unos niños que andaban con esta niña y otros niños más grandes que en el descanso siempre le decían a Ahmed como español, no sé, o sea, yo no lo veía como nada malo, yo sentía que era como que, ay, lo están admirando porque saben que Ahmed habla español o algo así. Ya después me di cuenta que realmente cuando él me dice mami, otra vez me están diciendo español, pero no es como de admiración, sino como de burla, ¿no? Yo la verdad fui en muchas ocasiones, incluso yo creo que grabé un video en el que yo les conté a ustedes que yo no me llevaba muy bien con la maestra de Ahmed y era justamente por esa situación, porque yo sentía que ella no nos escuchaba. Las siguientes veces pues ya empezó a pasar eso que les digo, que Ahmed llegaba como con mordiscos en los brazos, con las costillitas marcadas también. Yo ya empecé como a alertarme demasiado. Una persona que permite muchas cosas conmigo, pero yo no permito absolutamente nada con mis hijos, ni con Elif, ni con Ahmed, ni con Tarek. Y obviamente yo estaba llorando. Y le llamé a Orhan y le dije, mira, está pasando esta situación, ¿qué hacemos? Tú estás lejos, ¿será que puedes enviar un mensaje a la maestra? Yo intentaba ir a la escuela y al comienzo podíamos entrar hasta después del descanso para dejar los niños y ya después pusieron la regla de que no pueden dejar entrar a los papás. No sé si seguramente era por mí o qué, porque yo siempre buscaba como el espacio para hablar con la maestra y él me decía sí, yo voy a hablar con ellos y ya, pero efectivamente no hacía nada. En Turquía no están como tan encima de los niños si faltan a clases y no van, y entonces saben que yo prefería no mandar a Ahmed muchas veces a la escuela. El niño sí tuvo muchísimas fallas, pero era más bien como por evitar ese tema. En noticias en Turquía que hay muchas peleas y confrontaciones por ese tema de peleas entre los niños y de pronto hay veces que los turcos no son personas con las que se pueda negociar, con las que se pueda hablar. Algunos sí, otros no. Entonces yo decía, yo no sé pues qué clase de familia tendrá esta niña, no sé qué está pasando con estos niños también. La cosa es que pues yo los últimos días de clases y todo eso yo ya dejé de mandar a Ahmed, como con mi impotencia de no sentirme escuchada por su profesora. Incluso Elif iba y estaba en los descansos con él y Elif hablaba con la profesora también. O sea, como que todos como familia estábamos alerta, pero yo sentía que la profesora solamente escuchaba
cuando iba Orhan directamente. O sea, como que cuando iba yo, literalmente me pasaba por la galleta. Seguramente era porque era extranjera, yo no sé, no quiero hacer conjeturas que no van, pero posiblemente podría ser eso. Cuando pues yo iba no me ponía atención, ni al niño tampoco. Entonces lo que yo empecé a hacer es que yo empecé a irme todos los descansos. Ahmed salía al mediodía del descanso como 40 minutos, entonces yo me iba con Tariq en el coche y me quedaba los 40 minutos con Ahmed afuera de la escuela. Hola papi, ¿qué haces? Mi mami me compró este borrador y me compró esto. Ya estamos esperando para entrar a la clase. Y aquí está Tarek. Dile hola papi. Hola papi, ¿qué haces? Tengo un slime papi, mira. ¿Y quién más está aquí? Diga hola papi. Tengo mi muñequito, dile. A los 40 minutos él comía y a los 40 minutos él se regresaba para su salón de clase y ya así seguía. Entonces como que esa fue como la solución momentánea que yo encontré en ese momento y pues así ya al niño no le pasaba nada. La cosa es que me tenía ruta. Voy a ir a la ruta. Bueno, te amo mucho mi amor, Dios te guarde. ¿Falta otra cosa más? No, solo compraste el libro. Te amo. Chao mi vida. Chao mi vida. Te amo. Te amo. Entonces cuando llegaba de la ruta, yo las 2 últimas semanas de clases o como las 3 últimas semanas yo ya dejé de mandar a Ahmed a la escuela. Yo le dije, Orhan, yo espero que tú vengas de Bélgica, que vayamos a hablar con la maestra, pero yo no voy a seguir aguantando esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a una escuela y empiezo como literalmente a tocar puertas. Yo voy y me presento y digo, miren, yo soy Catherine, soy hablante nativa de español, soy profesora de español en un diplomado que hice en esta universidad y estoy haciendo un posgrado justamente en enseñanza de español, que para mí era como una opción. O sea, ustedes saben que yo quiero ser enfermera y yo amo la enfermería, pero yo no me veía siendo enfermera en Turquía. Acá en Bélgica sí, en Turquía no. Entonces lo que yo hice fue como recurrir a algo que yo pudiese hacer, que me pudiera permitir trabajar y hacer como que cosas que me gusten, pero no viéndome como enfermera. Entonces yo empecé a tocar así las puertas y, oh sorpresa, que me contestan de este colegio que había ido, que son de estos colegios de la Orden de Cambridge, que tienen sus clases en turco y en inglés, que hay muchísimos extranjeros, también turcos, pero que asimismo son muy costosos y es una cosa que yo veo que es muy difícil en Turquía, que el acceso para los niños en la educación o es blanco o es negro. Es como que o tienes para pagar y si no tienes para pagar tienes que ir a la escuela pública o a la escuela del estado, no hay opción. No es como en Colombia, o sea, lo comparo con el sistema educativo en Colombia, que tú vas a la escuela que tus papás te pueden pagar. En Turquía no pasaba eso. Entonces me dicen sí, hablo yo con el director, me dice la necesitamos para trabajar con nosotros estos días a la semana, este va a ser el salario que usted va a tener. Y a mí se me abre una lucecita y se me abre como la oportunidad de decir, ok, yo quiero que de pronto mis hijos puedan estudiar aquí. Habíamos ido con Orhan y habíamos preguntado los precios. Es absolutamente caro porque es demasiado costoso y les estoy hablando de que los precios solamente por matrícula y el costo anual oscilan entre entre 200.000 liras y 1.000.000 de liras. Entonces, para empezar, por la entrada del IF nos habían pedido aproximadamente como 6.000, 6.500 dólares. O sea, ese es el cambio del dólar que tenía en ese momento el costo del colegio por el año, más todas las otras cosas que había que pagar, que era la ruta escolar,
que los eventos que hacen escolares y todas esas cosas, que eso no estaba cubierto dentro de eso, y aparte los libros. Entonces, no sé, terminaba el año como por unos 10.000, 11.000, 12.000 dólares más o menos, por encimita echándole pluma, y eso era el costo solamente por un niño para secundaria. De todas maneras, habíamos hablado con el papá de Elif, y como Elif ya estaba obligada a cambiarse de colegio porque ella ya terminaba la secundaria, la escuela de Elif quedaba al lado de la de Ahmed, ya Elif sí o sí se tenía que ir de la escuela, y Ahmed iba a quedar solito en la primaria para el segundo año, y eso era algo que a mí me tenía súper pensativa. Nosotros hablamos con el papá de Elif y él dijo, listo, yo voy a aceptar pagar lo de la niña, yo voy a ir a Turquía y voy a arreglar todo. Él ya había aceptado, él ya había dicho que sí. Por eso yo ya había respirado un poco, o sea, como por Elif yo ya estaba respirando, yo dije, ya la niña se va para algo mejor. Incluso me acuerdo mucho que la maestra de Elif nos había dicho que Elif tenía muchísimo potencial. Nos dijo, Isabela es muy inteligente, aprende muy fácil, de verdad que es una niña muy aplicada. Ustedes no han contemplado la idea de que la niña no se vaya a un colegio del estado, porque aquí suelen haber bastantes problemas como de que ya los niños están cogiendo como mal camino, problemas de bueno, no puedo decir como todos los problemas que había porque seguramente YouTube me quita el video. Nos decían como que saque la niña de acá, en pocas palabras. En medio de todo quedaba Ahmed quedaba volando, porque Ahmed iba a quedar sin escuela, Ahmed iba a quedar solito. Entonces a mí eso me generaba bastante preocupación con toda la situación que estaba viviendo. La maestra no nos ponía atención, como les digo, y yo ya no quería volver a traerlo acá. Además que ellos van con la misma maestra por 4 años y yo ya le tenía poca fe a esa profesora, ya no quería verla. De hecho, yo todavía la tengo en WhatsApp y siempre ve nuestros estados, pero de verdad que no le tengo nada de aprecio, no la quiero por todo lo que tuvimos que pasar porque ella no nos prestara la atención que necesitábamos en ese momento. Mi pensamiento había sido que yo podía negociar en la escuela donde iba a trabajar para que me hicieran un descuento por ser profesora, para que Ahmed estudiara. Incluso yo les confieso que por mi cabeza se pasaba a decir, yo trabajo gratis, así me toque trabajar más días, más horas, pero que el niño pueda acceder aquí a la escuela y que nosotros tengamos que pagar no la totalidad, pero sí un porcentaje. Y incluso había hablado con Orhan, con mi mamá, y habíamos dicho como imposible que entre los tres no podamos pagar pues el excedente de lo que haya que dar por el niño. Y también lo que me tenía pensativa era que Tariq, porque Tariq, ¿qué iba a pasar? Aunque también habíamos pensado en que Tariq también estudiara aquí, porque pues obviamente todos íbamos a estar en esa escuela. Pero bueno, eso era como lo que yo pensaba en medio de mi desespero de pensar que Ahmed iba a tener que seguir el siguiente año como en esa tortura, en esas faltas de respeto, en que seguramente estos niños son maltratados en su casa y que de verdad mi hijo tendría que lidiar con la falta de educación o con los problemas que tuviera otro niño en su casa. Y no me parecía justo porque, como les digo, Ahmed es un niño absolutamente lindo y respetuoso. Y aquí, bueno, les doy un spoiler, y es que Ahmed aquí en su escuela es un niño absolutamente feliz. ¿Estás con tus amigos? Yo voy a ir, puedes quedarte solito hasta la tarde. ¿Ok? ¿Es tu primer día? Ok, eso es tu mejor amigo, creo, ¿no? Ok, hadi chao. Dime chao. Ya, Ahmed se fue con la banda. Tiene una maestra preciosa, es como una muñequita. Yo le digo a ella como la muñequita porque es demasiado linda, es cariñosa, lo respeta, habla español, sabe español, no es perfecto, pero ella tiene nociones de español. Y Ahmed aquí le ha ido increíble, ya está leyendo en francés, va muy bien. Entonces es lo que yo digo que es lo que Ahmed se merecía, y en ese momento es que yo pienso que haría lo que fuera por mis hijos en la medida de lo posible para que ellos estén bien, y que yo voy a pelear por ellos con uñas, garras y dientes a donde sea. O sea, a mí no me importa lo que me digan a mí no me importan las cosas que pasen conmigo, pero cuando tocan con mis niños es a otro precio. O sea, sale la Catherine, no sé,
la fiera más fiera que puedan conocer de mí. Mientras que mis hijos estén bien y que los traten bien, yo soy el ser más hermoso del planeta. Otra situación es que Elif empezó a estudiar aquí en Bélgica y la estábamos enviando a la escuela cerca de la casa del primo de Orhan de Cerda. Esa escuela estaba todo muy bien, ella estaba adaptándose, había niños turcos, tenía amigos mexicanos, un amigo dominicano y ¿de dónde más? De México, de República Dominicana y bueno. O sea, ella estaba como contenta y además que había muchos turcos, entonces ella se sentía feliz de poder como hablar su español, había sus turcos y pues ahí no sabía nada de francés en ese momento. La directora nos llamó y nos dijo que ella pues comprendía que Elif era una niña muy juiciosa, que era muy estudiosa, pero que el colegio no le podía ofrecer lo que ella necesitaba como extranjera para adaptarse al colegio. La habían atrasado un año, como les mostramos en el video que ustedes vieron en el blog en el que Elif empezó a estudiar. Dijo que lo mejor era llevarla a una escuela DASPA, que son esas instituciones especializadas como en niños extranjeros que tienen que aprender el francés y simultáneamente las materias que van a ver en su secundaria. Nos tocaba sacar a la niña de ahí con el dolor del alma y la llevamos a Mons, a una escuela que tenía el DASPA. La verdad es que en esa escuela duró muy poco tiempo, duró como, no sé, como un mes o un poco menos de un mes, porque realmente no estaba aprendiendo, los maestros no iban, o sea, fue como que el cambio para empeorar. Decidimos que le íbamos a sacar y fue cuando la pasamos a la escuela donde estudió Orhan su secundaria. Lo único bueno del DASPA fue que le quedó una amiga muy linda, es una amiga que se llama Marcela. Es una niña muy linda, sus papás son de Líbano, pero ella fue criada en España. Le quedó como esa amistad, son muy amigas. Marcela viene acá mucho, nosotros vamos y dejamos a Elif. Es en el único lugar donde como que la dejamos con tranquilidad para que vaya y salga con su amiga. Ella tiene un hermanito y bueno, es como la amiga más linda, más querida por Elif en este momento, como la más cercana de ella. Resulta que como ellas hablaban mucho, Marcela le presentó su mejor amiga a Elif, que era su mejor amiga de España. Marcela estaba viviendo prácticamente lo mismo que Elif porque llegó justamente hace poco a Bélgica y tampoco pues habla francés. Ella habla árabe y habla español, entonces está igual que Elif aprendiendo francés. También la sacaron de la escuela y la pusieron en otra escuela cerca de su casa. Siguieron frecuentándose y ella se veía muchísimo por WhatsApp con Elif y le presentó a su mejor amiga de España, de Málaga, que se llama Ángela. Y bueno, resulta que hicieron una amistad muy bonita. Es como que todos los días se veían para jugar en línea o para hablar por WhatsApp, se peinan juntas, hacen muchísimas cosas juntas pues por el WhatsApp. Me dice a mí Isa, me dice: mami, estamos preocupadas porque Ángela no aparece. Entonces yo le dije a Elif: no, seguramente es que se quedó dormida o algo así. Me dijo: no, es que normalmente estamos hablando con Marcela y ella no suele desaparecerse así. No sabemos qué pasa, no contesta, nada. Y yo dije: no, seguramente, no sé, se le descargó el teléfono, cualquier cosa. Y me dice ella: no, pero es que siguen llegando los mensajes, pero ella no contesta, mami, es muy extraño. Como 4 horas después, Elif me mandó un mensaje al WhatsApp desde su cuarto porque no podía venir ni decirme, y me dice que encontraron a Ángela en el garaje de su casa, su hermano la encontró y que pues que ella se había quedado la vida. Y yo no conocía a Ángela, yo no conocía su vida, yo no conocía a su familia, más lo que me contaba Elif y Marcela. Y de verdad que fue algo muy duro para mí ver cómo Elif lloraba, porque fue como, creo que es el momento más doloroso que Elif ha vivido. Yo nunca en mi vida había visto a Elif de esa manera. Estaba temblando, no podía dejar de temblar, y Ahmed y yo estábamos llorando con Elif cuando nos dijo esa historia. Creo que fue un caso bien importante en España porque salió en las noticias incluso, pero yo quería entender por qué había pasado en ese momento eso. Yo fue demasiado triste, estaba preguntándonos como por qué o qué había pasado. Incluso Marcela vino como al siguiente día de habernos enterado de la noticia aquí. Estuvimos con su tía,
que aunque pues ella habla solo francés y árabe, pues ahí entre todas nos traducíamos. Y yo hablé con Elif y con ella y les dije que siempre podían contar conmigo lo que fuera, contarme cualquier cosa que estuvieran pasando. También comprendo que Marcela no tiene aquí a su mamá está en España, está viviendo acá solamente con su papá. Pero yo les decía, cualquier cosa, díganme que yo siempre voy a estar para escucharlas, díganme lo que les pase, si tienen alguna situación, cuéntenme que yo estoy aquí para hacer el apoyo de ustedes. Y me pongo como en el rol de mamá, ¿no? De mi hija, obviamente, de su amiga, y tratar como de entender y comprender esas cosas. Finalmente, después nos enteramos que ella estaba viviendo un proceso que nunca le había contado ni siquiera a Marcela, que era su amiga, ni a Isa. Y estaba teniendo una situación de acoso en la escuela, le llamaban con sobrenombres, con apodos. Y de verdad, a mí me dolió muchísimo eso, porque es una niña demasiado linda. De verdad, era demasiado bonita, era tan bella que no sé por qué, aunque tengamos claridad de quiénes somos, a veces las cosas que nos critiquen o nos digan los demás pueden llegar a afectarnos profundamente. Y se los digo como alguien que sufrió y vivió el bullying de frente. En Colombia yo pasé por muchas escuelas, por muchos colegios debido al conflicto que tenía mi mamá y mi papá. O sea, yo como que siempre estaba para aquí y para allá y como que vivía todas esas cosas. Lo que pasa es que seguramente mentalmente estaba siendo más fuerte, pero pienso que si hay una persona que no es fuerte, que no está fuerte, que no le dieron todas esas fortalezas y esas herramientas en la casa, pues sencillamente se puede dejar llevar y caer en un vacío por culpa de otras personas. Entonces, como que la invitación primero es a escuchar a nuestros hijos, a ver las señales, ya sea porque nos las digan o porque nosotros las intuimos, porque muchas veces las personas que sufren este tipo de maltratos no hablan, no dicen nada. Para Ahmed todo estaba bien en su mente en algún momento, o de pronto era algo que todos los niños debían pasar en la escuela y no estaba bien. Ahorita él sabe la diferencia y sabe que tiene que ser bien tratado a donde vaya siempre, y que si no es bien tratado ahí no es su lugar y que él no debe estar ahí. Con Elif intento hablar mucho, intento hablar muy seguido. Yo no soy la amiga de Elif, yo soy la mamá. Yo sé, yo comprendo muchísimo cómo es nuestra relación y cómo debe ser, pero yo sí quiero estar para escucharla y entender qué pasa por su cabeza, o que si su amiga no tiene con quién hablar y quiere hablar conmigo, que lo pueda hacer. Y también estamos dispuestas a ayudar a la amiga de Elif en Turquía que se llama Etrin. No sé si ustedes la recuerdan, pero ella también está pasando situación difícil en su casa, en un conflicto familiar. Y yo también le dije a ella, yo quiero estar para ayudar también a Etrin cuando yo pueda, en lo que yo pueda hacerlo. Yo incluso me acuerdo que ayudé económicamente a Edrin. Yo le daba dinero y le decía, no le diga a su mamá, no le diga a su papá, para que compre sus cosas. Y nada, o sea, lo de la amiga de Elif y de Marcela a mí me marcó muchísimo. Y me entré en un ataque de pánico por varios días, porque yo siempre que no escuchaba a Elif me daba pánico y yo subía corriendo al cuarto. ¿Qué está haciendo? Y como que estoy más encima de ella todo el tiempo ahorita, y la escucho, lo que me dice, las cosas que piensa. Creo que es súper importante acompañar a nuestros hijos en todo momento y no dar por hecho de que es algo que tienen que vivir todos los niños, es cosa de niños, es cosa que tienen que pasar en la escuela, porque por ninguna circunstancia es normal que maltraten o que hagan sentir mal a otro niño en su ámbito escolar. Solamente quería contarles desde lo más profundo de mi corazón cuál era la situación, y yo creo que esa es la razón más grande y la razón de peso que me hizo a mí decirle a Orhan, ok, quedémonos en Bélgica y empecemos de cero, porque yo sabía que Ahmed no la estaba paseando bien. De todas maneras, Elif tenía que cambiar de su escuela. Elif sí estaba feliz donde estaba, no podemos negar, tenía buenos amigos, un buen entorno al parecer, pero con Ahmed no. Y pues de todas maneras Elif tenía que cambiar de su escuela, y esa fue como la razón más grande para
decir que estamos aquí. Yo amo Turquía, aclaro, yo amo Turquía, para mí Turquía es el paraíso, pero obviamente como todo les cuento lo bueno y lo malo que nos ha pasado a nosotros. Bueno, esta fue una situación desagradable que tuvimos que pasar, pero que quería contarles para que ustedes supieran exactamente qué era lo que había pasado, que de pronto no pude hablar en su momento por 1000 cosas que tenía en la cabeza, pero que ya me siento más tranquila de hablar. Seguimos acompañando a Marcela y a Isa en su duelo. Estar muy pendientes de ellas, de su día a día, de qué están pasando, y nada, creo que eso es lo que tenemos que preguntar. No se pierdan el siguiente video, les voy a seguir mostrando pues cómo fue ese proceso de adaptación de Ahmed y de Elif a esta escuela, y les adelanto que están contentos, están felices, y creo que ya, si mis hijos están felices en donde estemos, yo estoy feliz y no me importa nada más. Me importan mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos y mis hijos. Siempre van a ser mi prioridad. Gracias por quedarte aquí, por escucharme, por ser humano, antes que nada. Y gracias, te mando un abrazo enorme. Gracias por los comentarios bonitos, gracias por todo. Bendiciones. Sen benim kalbimsin, sensiz ben yokum.